La siciliana Najdorf es una de las armas más potentes para jugar a ganar con negras, y uno de sus máximos exponentes en la historia del ajedrez es el gran Bobby Fischer, para algunos el mejor jugador en la historia de este juego. Nos encontramos en el torneo internacional de Sousse de 1967. Sousse, una ciudad ubicada en Túnez, que es un país del norte de África. Y este evento fue clasificatorio para el torneo de candidatos. Y tenemos con blancas a Robert Byrne, gran maestro de los Estados Unidos, y con negras tenemos al también gran maestro de aquel país, Robert James Fischer, más conocido como Bobby Fischer. Quédate hasta el final del video porque ahí te explicaré el por qué Bobby Fischer abandonó este torneo, desertó cuando era el líder de esto. Increíble, ¿no? Pero bueno, las razones te las diré al final del video. Pero bueno, antes de ir con la revisión de esta extraordinaria partida, simplemente recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Robert Byrne con E4. Responde Bobby Fischer, C5, defensa siciliana, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, A6, la variante Najdorf, donde Fischer fue realmente el gran referente de esta variante. Un experto que cosechó una inmensa cantidad de triunfos jugando esto. Sigue la partida con alfil C4, el ataque Socin. Este fue el ataque favorito de quien ahora está en la vereda contraria. Sí, fue la variante, digamos, de preferencia de Bobby Fischer contra la Najdorf. Bueno, sigue esto con E6, reduciendo la diagonal al alfil de C4, alfil B3, evitando truquitos tácticos del tipo caballo por E4 seguido de D5, y ahora B5, al parecer. Esta era la respuesta estándar contra el ataque Socin y de hecho se sigue jugando. Pero digo esto en pasado porque Kasparov y otros posteriormente prefirieron jugar en lugar de este B5 el movimiento caballo BD7. Y la idea de esto es seguir con caballo C5, lo cual buscaría eliminar al alfil de las blancas, el cual, a pesar de todo, sigue siendo muy peligroso para la posición negra. Pero bueno, la partida se ha jugado B5, sigue esto con F4, alfil B7, F5. Esto busca abrir la diagonal para el alfil de B3. Además, se está amenazando ganar un peón en E6. Así es que sigue el juego con E5, caballo de E2, caballo BD7. A ver, la idea de las blancas, ya con esta configuración, es controlar las casillas claras, sobre todo la de D5. Las negras, en cambio, lo que pretenden es estar ya listas para luego de un alfil G5 y alfil por F6, recapturar de caballo y mantener el control de la casilla de D5. Sigue el juego con alfil G5, alfil E7 desclavándose y amenazando capturar en E4. Así es que caballo G3 para impedirlo y ahora torre C8. En muchas líneas, la torre en C8 amenaza el típico sacrificio de calidad en C3. Este sacrificio logra principalmente dos cosas importantes. En primer lugar, destruir la estructura de las blancas en el flanco de dama y, en segundo lugar, debilitar el control de las blancas sobre las casillas centrales de D5 y E4. A menudo, esto puede llevar a que las negras capturen el peón E4 o empujen con un D5. Enroque. Curiosamente, esto es malo, pero en 1967 era difícil siquiera considerar el próximo movimiento de las negras. Entonces, acá, alfil por F6 era mejor, aunque después de caballo por F6, caballo H5, luchando por el control de la casilla de D5, entonces aquí vendría el típico leñazo en la siciliana Najdorf, torre por C3, que como ya dije, destruye la estructura de peones del rival en el flanco de dama y ataca al peón de 4. Así es que lo mejor es seguir con caballo por F6 jaque, alfil por F6, B por C3, alfil por E4, enroque, D5 y reitero, esto era mejor para las blancas, aunque por supuesto las negras tienen una excelente compensación por la calidad sacrificada. Así es que digo que esto de alfil por F6 de manera inmediata era mejor que lo jugado en la partida
este enroque. Bueno, sigue el juego con H5. Hoy en día esto es de conocimiento común, pero imaginen la sorpresa de los jugadores de esa época cuando vieron este movimiento. Fue una revelación y solo muestra esto cuán adelantado estaba Fischer a su tiempo, ¿verdad? Bueno, en esencia este movimiento es posicional. Intenta desalojar al caballo que se encuentra allí en G3, pues es un defensor del peón N4. De esta manera entonces las negras luchan indirectamente por el control de las casillas claras. Además, esto evita la idea de caballo H5 de las blancas. Bueno, sigue la partida con H4, que digamos físicamente evita un H4 de las negras, pero ahora Bobby golpeará en el otro lado del tablero. B4. Si el caballo se quita de esta amenaza, caerá el peón E4. Por ello, Bayern decide jugar alfil por F6. Digamos que caballo D5 pierde tras caballo por D5, E por D5, alfil por G5, H por G5, dama por G5 y las negras tendrían un peón limpio de más. Es por ello que luego de este B4, entonces alfil por F6 lo que juega el conductor de blancas. El conductor de negras sigue con alfil por F6, caballo D5, alfil por H4, caballo por H5. De alguna manera, las blancas lograron mantener el equilibrio material, pero tuvieron que renunciar al alfil de casillas oscuras y permitir que se abrieran líneas contra su rey. Por tanto, en lugar de esto, mejor era un torre F3, manteniendo algo más la tensión en el tablero, aunque valga la pena decir que la posición blanca igualmente sería miserable, pero menos de lo que ya es de acuerdo a lo jugado en la partida. Así es que volvamos a ella, a la partida. Caballo por H5 jugado por Brian. Fischer, dama G5. Las negras inician el ataque. Nota que el caballo en D5 no está participando de la acción y el caballo en H5 está en problemas. ¿Qué jugar? F6. Esto asegura la casilla de G7 para el caballo. ¿Qué responden las negras? G6. Ojo, que torre por H5 no es que gane pieza, pues luego de torre F5, las blancas podrían recuperar material, aunque su posición, insisto, igualmente sería indigna. De hecho, hasta se podría entregar algo de material para zafar, con alfil F2 jaque, rey por F2 y dama H4 jaque, por ejemplo. Pero bueno, la partida se ha jugado G6, sigue esto con caballo G7 jaque y ahora rey D8. Fischer está jugando de manera muy atenta. Decir aquí rey F8 permitiría el truco caballo F4 para un dama por D6, ¿verdad? Y la ventaja negra se esfumaría por completo. Así es que muy atento Bobby Fischer jugando rey D8. Sigue la partida con torre F3, alfil G3. Esto libera la casilla de H4 para su dama. Sigue esto con dama D3, alfil H2 jaque, rey F1, caballo C5, torre H3. Las blancas muestran sentido del humor, pero Fischer no acepta nada de eso y en lugar de la papera caballo por D3, el genio americano juega torre H4, metiendo otra pieza más en el ataque. Y es que Bobby no busca ganar piezas, sino quedar jaque mate, porque de eso se trata este juego, tal como siempre lo ha señalado Don Chesu. La partida prosigue con dama F3. A ver, en caso de torre por H4, entonces caballo por D3. Así es que dama F3 lo jugado, caballo por B3. Muchas jugadas eran posibles para las negras, pero ten en cuenta cómo Fischer permanece fiel a los principios de la Najdorf. Hasta el final lucha por el control de las casillas claras. Entonces, primero, él lo que hace es destruir al alfil en B3, luego el caballo en D5 caerá, ¿verdad? Lo que obligará a las blancas a establecer un peón allí. Esto, reitero, es lo estándar en la siciliana Najdorf. Bueno, sigue la partida con A por B3, torre por H3, dama por H3, alfil por D5, E por D5, dama por F6 jaque, rey E1 y ahora no capturar en G7 porque caería el alfil de H2, así es que dama F4, ante lo cual Robert Ryan abandona la partida. La razón es que el caballo blanco está completamente atrapado y se viene
alfil G3 jaque y el ataque negro es irresistible, sobre todo porque también la torre negra se podría sumar a esta masacre contra el rey blanco. Bobby Fischer nos demuestra su maestría en la siciliana Najdorf con un ajedrez dinámico y agresivo. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Pero vayamos a ver la tabla de posiciones de este torneo. Bien amigos, acá tenemos la tabla de posiciones del Interzonal de Sousse en Túnez, que se jugó entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre de 1967. ¿Qué tenemos? Bobby Fischer en el último lugar, pero yo te dije que él iba líder hasta que decide renunciar. Tuvo problemas con la organización. Si no mal entiendo y aquí acepto correcciones, había un tema de tradición o religioso de por medio, que era la necesidad de Bobby y otros jugadores estadounidenses de guardar el sábado, ¿ok? Y entonces, como hubo problemas en la organización en ese sentido, entonces, bueno, hubieron muchas dificultades para que Bobby pudiera seguir jugando, o al menos él lo plantea de esa manera, y entonces decide abandonar el torneo cuando iba líder, jugando un ajedrez prístino, realmente muy, pero que muy potente, ¿verdad? Y hubiese clasificado el torneo de candidatos, pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Espero hayas disfrutado de esta partida tanto como yo, y si es así, apoya este video con un like, suscríbete si aún no lo has hecho a este canal y por supuesto invita a otros a conocer este canal y a suscribirse. Bueno, me despido reconociendo a los mejores comentarios del video anterior y por supuesto enviándote un caluroso y fuerte abrazo y esperándote en el siguiente video. Chao, chao.